Pero también, ¿Ya quedó? sí, ya empezó ya. Ya, bueno, gracias. Ahí nos vemos. Adiós. Bueno, ya jóvenes, para que los que no tengan este sistema de la plataforma, me da mucho gusto saludarlos. Le estoy transmitiendo también por el Face. Ya saben, ahí es por Alfredo Islas Colín y pueden ver, la grabación va a quedar ahí permanente. Y ahorita, pues me da mucho gusto que estén varios de ustedes. Me da gusto que pues pueda yo ver a algunos de ustedes y, y a ver, déjenme ver, porque no logro ver varias pantallas. Nada más veo una persona que está ahí. ¿Puedes dar tu nombre, por favor? Bueno, pues vamos a continuar. Les quiero comentar, me da mucho gusto verlos, que están pues todos en esta guía que vamos a dar después del curso de Derechos Humanos que tenemos. Recuerden ustedes que dejamos 6 carpetas, una en el Dropbox respectivo. ¿Sí me oyen? ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Bueno, en el Dropbox respectivo, pues ahí tenemos, déjenme ver, aquí vamos a poner todo el volumen. Bueno, ¿ya me oyen bien? Bueno, vamos a poner acá también el volumen y listo. Bueno, pues tenemos una carpeta, 6 carpetas que son las que yo les pediría que estudiaran. Una de derechos humanos, que recuerden que es una versión de PowerPoint y que es la que veremos el día de hoy. Y tenemos otras 6, una sobre la importancia del derecho romano, otra sobre el curso que ya vimos en clase, que se refiere a la justicia en la bioética, que es la libertad y la igualdad, que de ese pues, tenemos pendiente una evaluación. Y por otra parte tenemos también el Jus Cogens y los criterios de interpretación de los derechos humanos, entre otras carpetas que son 6, ¿sí? Entonces, me da mucho gusto que pueda yo transmitirlos, aunque sea por esas 2 vías. La primera carpeta que se refiere a la versión de PowerPoint, son de derechos humanos. Ahí tenemos una versión que me gustaría mucho referirme sobre los derechos humanos según tenemos ahí los derechos humanos según las distintas denominaciones y precisiones sobre ellos. En esa carpeta decimos, pues, están vinculados con los derechos naturales, que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el prólogo, se señala que se reconocen los derechos naturales, que las personas las tienen, esos derechos por el solo hecho de ser personas, y ese es el primer acercamiento de lo que son y conceptos vinculados con los derechos humanos. Luego tenemos en un segundo aspecto, ya específicamente los derechos humanos, en la carpeta que les di ahí lo mencionamos. En un tercer momento, los derechos fundamentales. Esto es muy importante porque son aquellos derechos que las personas requieren para existir, que están previstos en las constituciones. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en los primeros 29 artículos de la Constitución, son derechos fundamentales. Les denominamos derechos humanos de manera expresa en nuestra Constitución, pero en todo el mundo se refieren como derechos fundamentales. Así es que si ustedes van a España, Colombia o Argentina o cualquier otro país y buscan un libro sobre derechos humanos, les darán un libro de lo previsto en instrumentos internacionales, aquellos derechos que tienen las personas para existir, que son la libertad y la igualdad, previstas en instrumentos internacionales. Pero si ustedes quieren conocer cuáles son los derechos que tienen las personas en las constituciones de esos países, entonces les darán un libro de derechos fundamentales. Por otra parte, tenemos las garantías constitucionales.
que estas se refieren a aquellos derechos para hacer efectivos los derechos humanos. Por ejemplo, la garantía de audiencia, un procedimiento rápido y efectivo, un acceso de todas las personas a los medios para hacer efectivos esos derechos, una justicia pronta, expedita. Es decir, son aquellos mismos derechos, pero que los hacen efectivos, ¿no? Podríamos decir garantías constitucionales. Luego tenemos los derechos políticos, que también muchos de ellos tienen acercamientos con los derechos humanos o con los derechos fundamentales, pero la diferencia es que son aquellos derechos que tienen las personas para que las personas puedan acceder al poder, ya sea participando como derecho activo o como derecho pasivo. Esto es para ser candidatos a cargos de dirección en los partidos políticos, por ejemplo, o para que los ciudadanos voten por ellos, por una parte. Y por otra parte, el derecho que tienen los ciudadanos para votar por las personas, o para asociarse, o para difundir ideas políticas. Esos son los derechos políticos, aquellos que se requieren para acceder al poder. Y por otra parte tenemos a los derechos políticos electorales. Esos ya son de manera más específicas, porque mientras que los derechos políticos en general son como el derecho de asociación, derecho a la libre expresión, por ejemplo, en materia política, también tenemos los derechos políticos electorales que son especialmente para campañas políticas, por ejemplo. Luego tenemos las garantías individuales. Estas garantías las tenemos, aquellos derechos que, según nuestra Constitución, antes de la reforma de 1983, en 1993 preveía que el primer título de los derechos humanos eran aquellos previstos en los primeros 29 artículos de la Constitución. Y así se denominaban. Ahora se llaman derechos humanos en ese primer título. Y por último tenemos las garantías sociales. Antes de pasar a las sociales, debo de recalcar que las garantías individuales se refieren a las personas como individuos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho que tienen las personas de correspondencia, el derecho que tiene a las comunicaciones por internet, por ejemplo, en esta. Pero las garantías sociales se refieren a aquellas que son creadas para algunos grupos sociales específicos. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Y entonces tenemos estos derechos que son ya para cuerpos específicos, que para un número indeterminado de personas, porque también puede ser, por ejemplo, el derecho al agua, no está determinado, pero es un derecho social. O el derecho que tienen los pueblos indígenas a el uso de la lengua que utilizan, ¿no? Ahí en la siguiente plantilla que tenemos de lo que son los derechos humanos, ahí tienen un índice, vamos a ver que hay un índice en esa plantilla que les puse, en donde se señala que antes que nada los derechos humanos son valores. Esto me parece muy importante resaltárselos por un aspecto muy importante. Miren ustedes, con todo el movimiento de la creación de los derechos humanos a partir de la Declaración de los Derechos Humanos y Deberes y del Ciudadano de 1789, a partir de ese momento empezaron en distintos países del mundo, la Constitución de Virginia en los Estados Unidos lo había hecho antes, empezaron con instrumentos para protegerse a nivel nacional, a diferencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789, que es a nivel universal. Esto es muy importante entender. Bueno, estos valores se plasmaron en estos instrumentos, ya sean constituciones, ya sean leyes, ya sean instrumentos internacionales.
Pero estos valores fue para que quedaran fijos y no hubiera corrupción y se respetara lo mínimo para existir las personas. Pero son valores, ¿sí? Esto me parece esencial entenderlo, porque no podemos dar un curso de derechos humanos sin que entendamos que al leer esas normas jurídicas se refieren a la libertad y a la igualdad, también a los elementos esenciales de las personas, como también la libertad de pensar, libertad de caminar, libertad o igualdad de las personas frente a los demás, la no discriminación y bueno, todos estos derechos ya específicos, pero son valores. Y esto me parece esencial que lo tengan en claro, porque al interpretar las normas, hay que interpretarlos con un sentido social, no individual, porque son valores. Y aunque luego hay corrientes filosóficas como el individualismo o una visión humanitaria social, es en estos casos preferible leerlos con una visión humanista, no individualista y egoísta. Por eso los derechos humanos son de manera esencial valores. Luego vemos que los derechos humanos, en la siguiente planteo, bueno, y así se estableció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ahí lo pueden ver en la plantilla, que antes que nada dicen son valores comunes de la humanidad, no son cualquier tipo de valores, son que a través de procesos históricos la humanidad ha estado pues generando en todo lo ancho y a través del tiempo estos valores como la libertad, la no discriminación, el derecho pues a ser escuchado, el derecho al reconocimiento como personas humanas, ¿sí? Bueno, luego tenemos, ¿qué son los derechos humanos? Ya lo hemos visto en clase, vimos este aspecto fundamental y, a ver, vemos este aspecto fundamental que dijimos, primer elemento, son aquellos que poseen las personas humanas, ¿sí? Muy importante, personas humanas. Ya de manera, hemos dicho, de manera colateral, son las personas morales. ¿Qué significa esto? Que se defendieron los derechos y se protegen de las personas morales para proteger las de personas humanas. Esto es, una persona que forma parte de una sociedad anónima, se protegen sus derechos, sí, pero para poder proteger también sus... déjeme ver aquí un mensajito. Sí, para proteger sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, para proteger, por ejemplo, su propiedad de la persona física, para eso, pues se protege el derecho, pero sobre todo, cuando entran en contradicción, los derechos de una sociedad anónima con respecto a una persona humana, bueno, esto hay que ver caso por caso, pero de manera preferente se van a proteger los derechos de la persona humana. Luego hemos dicho que emanan de los atributos de la persona. ¿Qué significa esto? Que las personas por el solo hecho de nacer ya los tienen, ¿sí? Ahora, desde el momento que son personas, ¿sí? Y esto se entiende desde el momento de la concepción. Muy importante entenderlo. Esto es desde el momento que hay la unión del óvulo y con el esperma, ya hay derechos de la persona. Son atributos, por el solo hecho de ser una persona humana, ya se tienen. Esto lo sostiene claramente la escuela justnaturalista. Y luego tenemos otro elemento que están previstos en las normas. ¿Qué normas? Instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo, a través de procesos históricos, decir cuáles son esos valores, ¿sí? Hay valores que son todavía más importantes
que son el jus cogens, que lo veremos más adelante. Y luego de estos derechos previstos en estas normas, ahí está la escuela positivista, en estos derechos se convierten en prerrogativas, libertades, pretensiones, algunas facultades de contenido económico, político, social, cultural, etc. Ahora, estos derechos, la siguiente característica, son inherentes a las personas, son inalienables, son las 4I: inalienables, imprescriptibles, iguales, irrenunciables, ¿sí? Y se encuentran al alcance de las personas, de todas las, deben de estar. Ahí se oye por un ruido. Se oye un ruido, no sé de dónde sea. Bueno, vamos a seguir porque decimos que los derechos humanos, entonces, las personas que están usando el micrófono lo pueden poner en silencio para que todos lo que dicen. A ver, quién sabe quién está. Bueno, entonces decíamos, estas son las características de los derechos humanos, y por último decíamos que tienen por finalidad el alcanzar el bien común, el orden público, el desarrollo humano. Esto me parece muy importante que lo entendamos porque es la finalidad de estos derechos. Creo que nos permiten estas reglas interpretar lo que son también estos derechos humanos cuando estén en las normas jurídicas, la finalidad que tienen, ¿sí? Ahora, ¿qué características tienen? Hemos dicho que tienen una garantía internacional, protegen la dignidad de las personas. Esta es la base de todos los derechos humanos, la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Bueno, la dignidad es el derecho que tienen todas las personas a ser tratadas como personas, ¿sí? Voy a ver si apagando esto. No, se sigue oyendo. Ahí hay un ruido. ¿De dónde será ese ruido? A ver, pues no sabemos de dónde viene ese ruido. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, ¿qué son los derechos naturales? Se sigue oyendo ese ruido. ¿Cómo haremos que se quite ese ruido, jóvenes? Ah, ya se quitó. A ver, déjame ver cómo ya. Es que se oye un ruido y no nos deja. ¿Sí lo oyen ustedes? No, profe, te vuelvo a decir, les quitan el sonido del micrófono para que solamente se escuche usted. Ah, a ver, ¿cómo quito el sonido del micrófono? Porque mire, es que de los estudiantes. Le va a dar donde aparece nosotros, los que estamos conectados, y ahí le va a aparecer la opción de ponerle en silencio. Como no lo estamos utilizando, le pueden poner en silencio todos para que nada más escuche usted. Ajá, pero sí, pero ¿cómo le hago para que ellos no se escuchen? Mire, ahorita le mando una captura. Bueno, es que, sí. Mire, en la pantalla dice más. Nosotros donde aparece la opción de más 8, ahí opriman ahí, seleccionen ahí y ahí les va a dar el del micrófono, ya aparece el micrófono. A ver, ponen en silencio aquí, para que nada más ¿así me oye? ¿Me oye? Pero profe, de usted no, el de todos menos el de usted. Profe, es el de los demás. ¿Pero dónde lo quito? No, usted no, profe, solamente todos nosotros somos sus alumnos, para que nada más escuche y le entendamos. Ya, entonces les pido a todos que quiten su micrófono, por favor, porque no se escucha.
¿sí? Bueno, buenos días, disculpe, para que desactiven el micrófono. Sí, dale en la opción del +8 y ahí te va a aparecer el micrófono en silencio. Y ahí ya para que nada más escuche el profe. Sí, no, de hecho yo soy asistente, les estoy avisando para que... Bueno, está bien. Bueno, a ver, entonces ahora sí ya continúo, jóvenes. Pero no veo, no aparece la pantalla donde estaba yo. Pues ya lo ¿Sí me están viendo ustedes, jóvenes? Sí, se ve, doctor. Sí. Bueno, entonces voy a continuar. Sí, doctor, sí. Bueno, entonces miren, les decía yo que los derechos naturales, ahora sí vamos a ver de manera específica. Los derechos naturales son aquellos que tienen todas las personas, es inherente a ellos, y estos son creados antes del Estado, ¿sí? Esto es muy importante, esto es, antes que el Estado expidiera una norma, estos derechos se tienen. Esos son los derechos naturales. Eso me parece muy importante que lo tengan bien en claro, porque en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ahí se prevé que se reconocen los derechos naturales. Entonces, es muy importante que entendamos estos, que las personas los tienen de manera inherente, porque la misma norma, la misma declaración, les da existencia. Luego tenemos en la siguiente pantalla los derechos fundamentales. Decíamos, son aquellos que las personas tienen por el solo hecho de estar previstos en las normas constitucionales. Y estos, pues, los prevén las mismas normas constitucionales. Ahora, estos derechos humanos se desarrollan tanto en instrumentos internacionales, como hemos bien mencionado, los derechos humanos, a través, decíamos, de procesos históricos, y que luego van a ser ampliados, previstos en las normas nacionales, esto es, en las normas como la Constitución, las leyes nacionales, hasta por la misma jurisprudencia. Le va a dar un sentido a estos derechos, ¿sí? Por ejemplo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, cuando dijo que las personas tienen el derecho humano a abortar, ¿sí? Entonces, ellos han creado a través de jurisprudencia, a través de interpretaciones que ellos han hecho, lo que es un derecho humano, ¿sí? En ciertas condiciones y ciertos requisitos. Bueno, ya las garantías, ya lo dijimos, que son aquellas que hacen que las personas tengan de manera efectiva sus derechos. Esto es, que hagan efectivos los derechos, como la garantía de audiencia, el acceso a la justicia, el término para los procesos, etcétera, ¿no? Y ya la parte de las garantías, ahí la pueden ustedes ver. Las garantías constitucionales, pues, son las que están previstas en las constituciones. Ahora, ¿cuál es el origen de los derechos humanos? Hay dos escuelas principales que vamos a exponer nosotros. Una es la escuela jus naturalista, ¿sí? Que esta escuela, pues, es a ver, déjenme ver qué pasó con mi... La escuela jus naturalista, y que esta escuela, pues, dice que los derechos existen, pues, antes de la creación del Estado, y que estos, pues, son aquellos que tienen las personas para desarrollarse como personas, y también son aquellos que son necesarios para que esta persona puedan ser libres e iguales. Luego tenemos la escuela jus-positivista. Esta escuela dice que los derechos humanos son aquellos previstos en las normas jurídicas. Esto es, si la norma jurídica dice que existe ese derecho, existe. Si la norma jurídica no lo prevé, pues entonces no existe ese derecho, ¿sí?
Luego tenemos los derechos subjetivos, ¿sí? De los derechos humanos. Y ahí podemos nosotros observar que estos derechos, pues, los tiene el gobernado, los señaló Jelinek, y decía que el Estado es el obligado a protegerlos y los ciudadanos son los titulares de estos derechos, bueno, las personas humanas y las personas colectivas, como sindicatos, como pueblos indígenas, como agrupaciones o grupos, comunidades agrarias también, como lo establece la misma Constitución. Bueno, eso es lo que podríamos mencionar con respecto a este archivo que les he dado y que tiene que ver con los tipos de derechos humanos que pues lo demás ustedes pueden verlo ahí. Ahora, lo que sí quisiera antes que nada es mencionar cuáles son los antecedentes de los derechos humanos. Y ahí tenemos, por primera vez, se han señalado que los primeros antecedentes están en en la Constitución de Juan Sin Tierra de 1215. Ahí lo pueden ver en el numeral 9 del documento que les di en la versión de PowerPoint. Luego están en los Petition of Right de 1628, de ahí mismo de Inglaterra, el Right of Habeas Corpus 1679 y los Bill of Rights. Ahora, ahí hay que entender que los derechos como tales existen desde el mismo Código de Hammurabi, ¿sí? 1900 años antes de Cristo. Esto es, derechos que se prevén para que las personas puedan vivir en sociedad, ¿sí? Pero en donde primera vez se establecieron en los estados en su sentido moderno, pues podemos mencionar de Inglaterra, que decíamos que está en la Constitución de Juan Sin Tierra, y en el mismo contexto está la Constitución de Virginia, de los Estados Unidos, porque en esos derechos, en esos países, se previó, bueno, en las colonias, se previó para los ciudadanos de esos estados, no como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se previó para toda la humanidad, ¿sí? Entonces, ahí esos derechos se previeron entonces en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. John Locke, que es un pensador de las luces, que escribió varios libros, dentro de ellos está el gobierno civil, y ahí señala que dos elementos esenciales de las personas para su existencia es la libertad y la propiedad. Y por parte de Francia decíamos que el primer documento que prevé los derechos humanos en la humanidad es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que corresponde al pensamiento de las luces como Voltaire, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Diderot y los autores del derecho natural, la filosofía social cristiana, el derecho romanista, que hemos lo visto en clase, en donde establecen en el Corpus Juris Civilis, lo hemos dicho, que se establece qué es el derecho, siempre con respecto a ver al otro, que es dar a cada quien lo que le corresponde, vivir honestamente, y que es la constante voluntad de vivir honestamente, ¿no? Y esto es en esta declaración en donde dice que frente al Ser Supremo, dicen ahí en los archivos del Parlamento de la Asamblea Nacional de Francia, se prevé que se hacen siempre en presencia del Ser Supremo. Y decían, ¿por qué del Ser Supremo? Y en los debates dice, pues al comparar ellos varias declaraciones y documentos de Rusia, de Roma y de Gran Bretaña, siempre reconocían al Ser Supremo. Y entonces
decían ellos al supremo legislador. Por eso entonces se aprobó así en el preámbulo en 1700, en octubre, el 12 de octubre de 1789 por la Asamblea Nacional, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su preámbulo, este aspecto de los derechos universales para toda la humanidad. ¿Y esto qué? ¿Por qué para todas las personas? Pues años anteriores se había expedido la ley para eliminar los fueros, todos los fueros, ¿sí? Y decía, vamos a arrancar todos los privilegios. Y en esa ley, al preverse que ya no va a haber fueros, lo que se previó en la declaración, entonces, es que todos somos iguales, ¿sí? Y por eso el antecedente inmediato de esa igualdad se prevé en el resumen de esa ley que va a abolir el sistema feudal, los privilegios en Francia. Ese es entonces, en esa declaración que se prevé, que los derechos humanos serán del ciudadano. De manera distinta ha señalado Jelinek y otros autores que los derechos humanos tienen su antecedente en la Constitución de Virginia. Nosotros, a través de esto que hemos mencionado, hemos probado, a través del artículo también que hemos escrito, que ustedes tienen, que se llama el justnaturalismo, que llamamos la justicia en la bioética entre la libertad y la igualdad, que aparece en este libro que ustedes tienen el capítulo correspondiente y que lo pueden ver en su, que aquí está, que es el que tienen ustedes, que hemos dejado de lectura, y que en este texto, pues ahí planteamos cómo lo que plantean la tesis de Jelinek de que el antecedente inmediato de los derechos humanos está en la Constitución de Virginia. Nosotros hemos sostenido que la palabra libertad e igualdad no tiene el mismo sentido en la Constitución de Virginia, que tienen una corriente filosófica del sistema anglosajón, a diferencia del sistema romanista que se prevé en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde tiene antecedentes desde la visión de justicia de Aristóteles, en donde se prevé que lo hemos visto en clase, que en los artículos que hemos publicado, también con respecto a Aristóteles, que se señala que la justicia es según la igualdad de las personas y la equidad, y que significa dar a cada quien lo que le corresponde, igual a los iguales y desigual a los desiguales. A partir de ese pensamiento que fue tomado en el Corpus Juris Civilis por Gallo en las primeras páginas del Corpus Juris Civilis, que fue integrado este libro de las Institutas de Gallos en el Corpus Juris Civilis, se señala que es el derecho y dice es dar a cada quien, dice es vivir honestamente, esto es ver al otro, hemos dicho, esa es la idea que está en el Corpus Juris Civilis y que también en la misma Biblia establece la regla de oro cuando dice que no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿sí? Y esta misma visión de ver al otro, cuando cae el imperio romano, el derecho canónico rescata el derecho romano, y entonces vemos también cómo la expansión del derecho canónico, dentro de ellos el Corpus Juris Civilis, y dentro de ellos la regla de oro prevista en Tobías y en Mateos en Antiguo y Nuevo Testamento, de que no tratar a los demás como quieras que te traten. Esta visión de ver siempre al otro se transmite
esta filosofía en los pensadores como John Locke, como Rousseau, como que siempre ven al otro. Esa es la filosofía que se prevé en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y no la visión individualista de la libertad prevista en las colonias, en la Constitución de Virginia, que en las demás constituciones también de los Estados Unidos se preveía, que era la libertad, pero la libertad para independizarse de la corona inglesa, ¿sí? No era con respecto a un sentido humanista. Para ellos la dignidad era si se independizan de la corona, si adquieren la libertad a través de la independencia. Por el contrario, en la Declaración de los Derechos Humanos, con toda esta tradición del humanismo, desde Aristóteles, desde el Corpus Juris Civilis, desde el derecho canónico, desde los filósofos de las luces, desde los filósofos del derecho natural, desde Suárez, desde Tomás Aquino, todos estos filósofos que ven la visión social de las personas, de que el hombre es un ser social con una visión humanista, se prevé en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cual mostramos cómo la visión es muy distinta de los derechos previstos en esta declaración con una visión universal que con respecto a la visión nacional individualista en la Constitución de Virginia. Esto me parece muy importante porque hay autores que sostienen lo contrario todavía actualmente y creo que es importante. ¿Por qué acentúo esto? Por una razón que me parece esencial recalcarla. Porque los derechos humanos deben de interpretarse con un sentido humanista, con un sentido social, no con un sentido individualista, egoísta. Por ejemplo, cuando se ha previsto por la Suprema Corte de Justicia en México que se tiene la libertad, por el supuesto libre albedrío, por el supuesto libertad de la idiosincrasia que tienen las personas, al libre desarrollo de las personas, tienen derecho de abortar o de fumar marihuana. Esta interpretación abusiva de la libertad está negando la visión del otro en el caso de las personas que es el otro ser humano que tiene vida, el producto de la gestación, ¿sí? Lo está negando su existencia, y con una visión individualista la Suprema Corte de Justicia está interpretando indebidamente en un derecho humano. Y lo mismo cuando interpreta las normas jurídicas con la idea de un derecho que es el libre desarrollo de las personas, como es el derecho, dicen, a fumar marihuana, cuando es un tema de salud pública. Esto es, como es adictivo, hace daño a todos. Es un tema que además va a afectar a todas las personas. Entonces, muy importante para que entendamos de dónde vienen los derechos humanos, cómo hay que interpretarlos, porque errores existen, como y la afectación tan grande que están haciendo a la humanidad cuando se interpreta indebidamente, porque olvidan el sentido humanista, social, que debe de dársele a las normas en la interpretación, ¿sí? Muy importante que lo entendamos, ¿sí? Hecho esta aclaración, vamos ahora a ver algunas de las características de los derechos humanos. Seguimos con la carpeta de PowerPoint, y una de ellas es la unilateralidad. Esto es, ¿quiénes son responsables? El Estado, ¿sí? Debe de garantizarse que el Estado, proteja los derechos humanos, los prevea su violación, y en ese contexto siempre el último responsable de ellos es el Estado, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Por qué?
porque él tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el caso de que en el caso de secuestro, bueno, pues no es, si bien es cierto, interviene la delincuencia organizada, bueno, pero ¿quién es el responsable de que no exista delincuencia organizada? Pues es el Estado. Entonces, el Estado es siempre el responsable de los derechos humanos. Aunque sea una autoridad o sea un particular, el responsable de que los derechos humanos se protejan son el Estado. Entonces, tiene esta característica de la unilateralidad. La irrenunciabilidad, esto es muy importante porque hemos visto en clase, en el mismo libro que les mencioné, en este libro en donde hablamos de la bioética, ahí exponemos cómo, por ejemplo, si se quiere renunciar a los derechos humanos cuando son de orden público estos derechos, pues vemos que no se pueden renunciar porque afecta a todos, a la comunidad internacional. Y aunque se haya dicho que son de manera indubitable, por ejemplo, la renuncia a ciertos derechos, me parece que no es correcto porque estos son en interés de la comunidad. Dice Aristóteles, el hecho de que se trate de manera desigual a alguien, esto es injusto y esto no debe de permitirse. El hecho de que alguien, aunque sea su voluntad, decir yo quiero fumar marihuana o yo quiero abortar o yo quiero disponer de mi cuerpo, en todos estos casos son derechos sociales, vivimos en una sociedad, afectan a los demás. Por ejemplo, ya hemos dicho que es adictiva el fumar marihuana, pues para el tratamiento de estas personas, pues se tendrá que pagar con la seguridad social, que es social esta seguridad. Y eso nos va a afectar a todos. Y además va a provocar afectación a esta persona individual. Y entonces es un trato desigual a esta persona, aunque sea su voluntad, debe de protegérsele, como lo ha establecido el mismo Aristóteles. Por eso son irrenunciables, porque afectan a todos el que se pueda renunciar a un derecho que protege a la persona como persona humana. Imagínense ustedes que digan, pues alguien quiere ser esclavo, pues porque es su voluntad, pues se va a permitir. Pues es tan absurdo eso como permitir que pues si es su voluntad, pues vamos a proteger la voluntad de las personas. Es absurdo ese razonamiento. Con una visión individualista, no humanista, claro que se pueden hacer ese tipo de interpretaciones absurdas, ¿no? Los derechos humanos son generales, esto es, son para todas las personas, en todos los momentos, ¿sí? En todas las circunstancias. Son permanentes, ¿sí? Bueno, para proteger a las personas en algunas ocasiones de manera excepcional y hay muchas limitaciones, se podrán suspender como lo prevé la misma Constitución y los mismos instrumentos internacionales, pero hay muchas limitaciones, muchos requisitos que se tienen que prever para estos casos de la permanencia, ¿sí? Déjenme ver. ¿Qué nivel tienen los derechos humanos? Bueno, esto me parece muy importante señalarlo. Ahí yo refiero en el texto que les pasé la supremacía constitucional. Esa era la tesis anterior, pero cuando nosotros tenemos frente a las normas jurídicas y frente a los derechos, habría que preguntarse, ¿qué es primero? ¿Las normas jurídicas o los derechos o todos los derechos humanos? ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene mayor jerarquía? Las normas, los derechos humanos previstos
en instrumentos internacionales, en constituciones, leyes o reglamentos, ¿qué tiene mayor jerarquía? Por el instrumento internacional, la norma jurídica ha sido grandes debates, o dependiendo qué tipo de derecho. En los dos casos ha habido distintos posicionamientos. Lo que los instrumentos internacionales han señalado es que los derechos humanos, según la Convención de Viena de los Tratados, artículos 25 y 26, señala que los derechos, señala que nadie puede argumentar su derecho interno para dejar de cumplir sus compromisos internacionales. Por ejemplo, nadie puede argumentar que va a dejar de cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el instrumento más aceptado por la comunidad internacional, que prevé la libertad personal. Dice, nadie va a poder argumentar que la Constitución, por ejemplo, mexicana, prevé el arraigo, una detención, se señala de un término mayor al previsto en los instrumentos internacionales, que debe ser inmediata la libertad, salvo que haya una acusación y que el juez, a través de una manera pronta y expedita, pueda llevar a cabo el arraigo. En este contexto, tiene supremacía el instrumento internacional, y así lo ha mencionado la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tiene supremacía los instrumentos internacionales y muchísimo más cuando estos instrumentos, como el Pacto Internacional de Derechos Humanos, sobre las mismas constituciones, porque el artículo 26 y 25 de la Convención de Viena sobre los Tratados, que es el Tratado de Tratados, prevé que nadie puede dejar de cumplir sus compromisos internacionales. Esto es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé la libertad personal, por encima del artículo de las 16 y 17 de la Constitución mexicana, para que se pueda tener a una persona arraigada mayor del tiempo que previsó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, entonces, ahí tenemos claramente el mensaje. La Suprema Corte de Justicia, de manera indebida, ha señalado que tiene supremacía la Constitución frente a los tratados cuando el derecho es de manera expresa en la Constitución, lo cual, con respecto a este mismo caso que les acabo de mencionar del arraigo, lo cual en un tribunal internacional esa resolución podría impugnarse y sería, por los criterios ya emitidos y el artículo 25 y 26 de la Convención de Viena, podría claramente echarse abajo ese criterio indebido, ilegal, contrario a derechos humanos que ha previsto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también, a mayor abundamiento, el Jus Cogens, que también tienen ustedes un artículo que ahí escribimos, y pueden ustedes buscar en internet Jus Cogens o normas imperativas Alfredo Islas, encontrarán el artículo, en donde se prevé que son aquellos derechos que la comunidad internacional, a través de procesos históricos, ha previsto que son estos derechos irrenunciables y que además están, aunque no estén previstos en alguna norma expresa, serán protegidos. ¿Cuáles son estos derechos? Hemos mencionado algunos de ellos. Por ejemplo, la libertad de las personas, la prohibición de genocidio, la prohibición de esclavitud, la prohibición de tortura, la prohibición de desaparición forzada, la discriminación es la no discriminación es otro derecho humano, entonces, de Jus Cogens. Y entonces, en ese contexto, tenemos que estos derechos están por encima de las constituciones
y de cualquier otro instrumento internacional, porque son normas imperativas jus cogens. Esto para resaltar esta parte. Este antecedente de la supremacía de las normas, y por eso lo voy a aclarar, muchos autores sostienen que su antecedente está en el caso de John Marshall de Estados Unidos, 1803, el caso Marbury-Madison, y también previsto en el libro El Federalista de Hamilton. Es un error, no es así. Ya en la sentencia Bonham del juez Eduardo Koch de 1610 ya preveía la supremacía de la norma con respecto a las leyes. Y eso me parece muy importante. No es la Constitución de Estados Unidos la que el sistema norteamericano previó esta supremacía, no lo es, sino es el juez Eduardo Koch en 1610 en la sentencia Bonham. Se trata de un médico que se había expedido una ley que preveía que aquellos que no estén colegiados en el College de Médicis, que no estuvieran, no podrían ejercer la profesión. Y entonces este médico Bonham en 1610 impugna y dice: la Constitución de 1212 de Juan Sin Tierra prevé la libertad de profesiones y no prevé requisito alguno para que yo pueda ejercer mi profesión. Por lo tanto, entonces el juez Eduardo Koch de 1610 en la sentencia Bonham señala la supremacía de la Constitución de Juan Sin Tierra. Por cierto, les comento que está vigente a la época actual esa norma, esa Constitución de Juan Sin Tierra en Inglaterra. Eso para tratar el tema de la supremacía de las normas. Jóvenes, estamos por terminar. El día de hoy hemos visto archivo ya lo estudiaron ustedes de manera más precisa en su versión PowerPoint que tienen ustedes en la carpeta. Yo los invito a que sigan leyendo las demás carpetas y el día de mañana veremos la carpeta número 2 que vamos a ver, que corresponde a ver, déjenme ver, la carpeta número 2, aquí está, la número 2 es la importancia del derecho romano en el derecho actual, y la 3 que son los criterios de interpretación de los derechos humanos, y la 4 que son el jus cogens. Entonces mañana vemos esas siguientes carpetas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Pueden consultarlo, está en PowerPoint o está en Face. Pongan mi nombre. He aceptado a todos los que no, pues díganme en el WhatsApp que tenemos. Si no los he aceptado, pónganme su nombre para que los pueda aceptar y pueden ustedes ver esta versión que está grabada en el Face. Me dio mucho gusto saludarlos y el día de mañana estaremos aquí. Nada más déjenme tomar una foto para que veamos que estuvimos trabajando todos de manera muy amplia con la pantalla de... ahí está. A ver, déjenme ver si puedo tomar otra, que aquí está. Ya. Bueno, jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Un saludo y mucho gusto de haberlos visto. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana, amigos del Face. Mucho gusto haberlos visto.
Adiós, mañana nos vemos a la misma hora.